la frecuencia de esta señal a través de quién, del periodo de muestreo, ¿sí? Que me da este muestreador ideal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Por el momento, creo que no. ¿Vale? ¿Está claro? Lo que yo realmente debería de haber explicado, ¿sí? Para empezar el curso así rapidísimo, es esto. Ahí tienen así es lo que tengo que explicar. ¿Saben, jóvenes? ¿Sí? Llega uno y les dice, muy buenas tardes, bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Las señales en tiempo continuo, ¿sí? Básicamente son aquellas, ¿sí? Que están definidas sobre un intervalo continuo de tiempo, ¿sí? Normalmente, pues usamos muestreadores, ¿sí? Los muestreadores, en este caso vamos a trabajar un muestreador ficticio de tipo ideal para muestrear esta señal, ¿sí? Y así poder convertirla en una secuencia de números, ¿sí? O en una señal de datos muestreadas, debido a que la amplitud, ¿sí? Puede adoptar valores continuos, ¿sí? De tal forma que la frecuencia que pueda tener esta señal en tiempo continuo se relaciona de alguna forma con la frecuencia de esta señal en tiempo discreto. Básicamente la relación tiene que ver con el periodo de muestreo, ¿sí? Y así podemos pues realizar muchas operaciones o muchas tratamiento digital de señal. Ahora bien, finalmente esta señal de datos muestreadas, pues básicamente es una secuencia de números que puede ser representada mediante esta igualdad. Y se acabó. ¿Preguntas? No. ¿Y cuánto conocimiento hay detrás de todo eso? Pues un Nuestro curso montón. pasado. Pues casi todo el curso pasado de procesamiento digital de señales, ¿no? Bueno, también tenemos algunas señales, ¿sí? Como por ejemplo las señales senoidales, ¿sí? Esta señal senoidal, pues es una señal que discreta, es decir, es una secuencia de número, como también podemos tener las secuencias de tipo real exponencial, ¿sí? Van para abajo, ¿sí? Preguntas de esta señal, de esta secuencia senoidal y de esta secuencia real exponencial. No, ¿No? profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a los números complejos, debido a que las secuencias reales exponenciales pues son sencillas de ver, pero ¿qué parece si tenemos una secuencia exponencial compleja? Pues necesitamos platicar algo, ¿sí? Algo relacionado con lo que es la teoría de los números complejos. En particular, tenemos que ver lo que es la parte de la variable compleja, pero vamos a explicarlo con algunos detalles de la teoría de los números complejos, ¿sí? De un curso, creo que es de álgebra lineal, ¿no? No me acuerdo. Déjenme ver ¿cómo se llaman los libros? Un curso de análisis funcional, funcionales pues sí, son funciones de la variable compleja. Sí, así se llaman. Es que estoy viendo allí donde tengo todos los libros. Sí. Entonces, pero vamos a repasarlo con los números complejos. ¿Sale? Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente, ¿sí? Pues recuerden que este de aquí, ¿sí? Es el eje real. Este de acá es el eje imaginario. Básicamente ese es el plano de Argent, ¿no? Algunas veces le llaman plano complejo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo aquí, ¿sí? Este punto, normalmente este le llaman A y a este le llaman ¿cómo? B, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí.
¿Dónde nos enseñaron eso? Pues en primaria, ¿no? Cuando definen el plano cartesiano. Este es X y este es Y, ¿sí? Entonces, una relación, ¿sí? Es el producto cartesiano, ¿sí? Bueno, después vemos eso porque lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces, normalmente los números complejos los definen, ¿sí? De esta forma, A más JB, ¿sí? En este caso vamos a ocupar la J y no la I de números imaginarios, ¿sí? O números complejos para no, ¿sí? Tener confusiones con la parte de la I para las corrientes. Entonces, normalmente nos dicen que J, ¿sí? Al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Con, ¿sí? Con, bueno, entonces, en este caso, esta representación de este número complejo es una representación de tipo ¿qué? Rectangular, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Es esta representación rectangular. Pero ahora bien, ¿sí? Cuando empezamos a crecer un poquito más, pues ahí algunos profesores nos empiezan a decir que pues básicamente esto es como si fuera un ¿qué? ¿Un qué? Ay, pero, ¿sabe por qué está? Un vector, ¿no? ¿Sí? Y este tiene ¿qué? Pues un ángulo, ¿no? Y este vector, ¿sí? Pues básicamente tiene una ¿qué? Magnitud. Una magnitud. La magnitud. ¿Qué magnitud tenemos de aquí a acá? Ahorita, aquí se ve. Sí, 1. pues es un círculo unitario. Entonces, este es un radio. Entonces, normalmente la magnitud de Z, normalmente dicen que es igual a R porque es el radio, y esto es igual a ¿quién? ¿Qué tipo de ángulo tenemos ahí, triángulo? Ángulo. Rectángulo, ¿sí? ¿Y cuánto vale de aquí a acá? A. ¿Y cuánto vale de aquí a acá? B. Entonces, de aquí a acá tengo la R, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la magnitud? ¿R es igual a quién? ¿Se acuerdan? Raíces a cuadrado más b cuadrado. Eso es quién. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí. Pues, lo podemos hacer por senos y cosenos también, pero bueno, vamos a ocupar, ¿sí? Los conocimientos avanzados. Ustedes llevaron técnicas de matemáticas avanzadas, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Pues en álgebra lineal también lo vemos, o desde antes. Pues desde la primaria, ¿no? Hay en nuestros cursos de Secundaria, matemáticas ajá. avanzadas 2, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos encontrar el ángulo? Pues bueno, no sé, no me importa, pero podemos hacer las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si este es teta, ¿sí? ¿Cómo queda? ¿Cuál es el coseno de teta? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno. ¿Es el cateto qué? Adyacente sobre quién? Sobre la hipotenusa. Y el otro, el seno, ¿es quién? ¿Quién es? El opuesto. El opuesto y la hipotenusa. Ajá, ¿vale? Entonces, de aquí, pues yo puedo dividir, por ejemplo, ¿quién? Puedo hacer el seno de qué? El seno de teta, lo puedo dividir sobre el coseno de teta. ¿Y esto es igual a quién? El seno, ¿quién es? B sobre R. Y este es A sobre R, ¿no? Y esto es igual a quién? A B sobre A. Pero esto es igual a quién? A la tangente de qué? De teta. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, es decir, que teta, en este caso, ¿quién es? Es igual a la tangente a la menos 1
¿De quién? De B sobre A. Entonces también tengo la parte de qué. ¿Quién es? El ángulo. ¿Y es quién? Teta es igual a quién? A la tangente a la menos 1 de quién? De B sobre A. ¿Sale? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más puedo encontrar de esto? Pues necesito, por ejemplo, la forma polar, ¿no? Ya tengo la forma rectangular, ¿sí? Ahora necesito, ¿sí? Encontrar la forma ¿qué? Polar, ¿sí? ¿Cuál es la forma polar? Vamos a poner, por ejemplo, aquí la forma polar. ¿Qué hacemos para la forma polar? ¿Sí? Ah, bueno, también yo por ahí sé en algún curso que me dijeron que J y a la J teta es igual a quién? Al coseno de quién? De teta más quién? Más J seno de teta. ¿Sí? Y si le pongo más menos, pues este es más menos. ¿Cierto o falso? Esto donde no lo dieron, ¿sí? Pues este básicamente es la identidad de quién? De Euler. Esta es la identidad de Euler. ¿Sí? Vamos a ponerle identidad. ¿De quién? De Euler. Yo no lo conocí al señor. ¿Ustedes lo conocieron? No, no, menos no. No, yo no he tenido el gusto, bueno, pero está bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de aquí, ¿no? De esta. Fíjense, esta la pasamos para acá y ¿cómo me queda? R coseno de teta. Y esta la paso para acá y ¿cómo me queda? R seno de teta. ¿Sí o no? Es decir, Z es igual a quién? A. ¿Pero quién es A? Ah, pues es R coseno de teta. ¿Más quién? Más J, B, que es R coseno de, digo, es R ¿qué? Seno de teta. Y esto es igual a R ¿qué? ¿Por quién? Por el coseno de teta. ¿Más quién? J seno de teta. Y esto es igual a R ¿qué? E a la ¿qué? La J teta. Y esta es la forma polar de quién? Del número. Ahora, si lo tengo complejo conjugado, pues aquí voy a tener el Z complejo conjugado. Nada más hay que ponerle el más menos, ponerle el menos, el menos. Y bueno, esto pues no tiene caso, ¿no? ¿Preguntas? ¿Cuál es la magnitud de este? Pues la misma que esta. ¿Cuál es el ángulo del complejo conjugado? Pues es lo mismo, pero medido de aquí para acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Preguntas? No, ¿Todo claro? sí. Bueno, ahí denle una repasadita a eso. Lo que más me interesa a mí, lo que más me importa a mí de todo esto, ¿sí? Lo que más me interesa es que se aprendan esta de aquí, esta de acá, que sepan esta de acá y que sepan interpretar este de aquí. ¿Vale? O sea, que se acuerden de ese círculo, ¿sí? Que se acuerden de la magnitud, que se acuerden del ángulo y que se acuerden de la representación, de esta representación, ¿no? Entonces necesito esta y necesito esta, ¿sale? Y que me sepan interpretar esta parte de aquí con esto. Bueno, ¿todo bien? Cierto. Va. Sí.
Vámonos a la que sigue. Vamos a trabajar las secuencias exponenciales. Ahora sí, ¿sí? Entonces, la forma general de una secuencia exponencial es de esta forma. ¿Quién es A? Pues en este caso, A y alfa son reales. Entonces, si son reales, pues por lo tanto mi secuencia de números es real. ¿Sí está claro? Por Sí. ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner ahora sí, vámonos con la pluma, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, vamos a darle un valor vamos a darle el valor de, no sé qué me gusta, un número, un 10, ¿no? Y a alfa le vamos a darle cuántos valores. Le voy a dar, a alfa le voy a dar varios valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy a dar el valor de qué. Puede ser, ¿qué valores les gusta para alfa? 1. A ver, vamos a hacer el ejemplo aquí. XN. El valor de A no es real. Vamos a darle de un valor de 10. O vamos a simplificarlo, vamos a darle un valor de 1. ¿Vale? Entonces es 1. ¿Por quién? Por alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Podemos poner un valor de 1, ¿sí? Un valor de 10, ¿sí? Vamos a ponerle 1, ponerle un valor de 10. Por ejemplo, pongo un valor de 1 y todo a la n. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí ejemplo. Cuando n vale 1, digo 0, ¿cuánto es 1 a la 0? Cuando n vale 2, ¿cuánto es 1 a la 2? Siempre va a valer 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Para n mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, todo lo demás acá, pues vale 0, vale 0, vale 0. Y cuando vale el 0, ¿cuánto vale? Pues tenemos 1. el valor de 1. Este sería mi secuencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando viene acá? Pues vale 1, este vale 1, este vale 1, este vale 1, este vale 1 y este vale 1. ¿Vale? ¿Está claro? Ahora, Sí. si le cambiáramos el valor aquí y ahora sí le ponemos el valor de A, pues todo esto vale ¿qué? ¿Está claro? Nada más. ¿Sí? Si es positivo, queda arriba. Si es negativo, se va abajo. ¿Sí o no? Pero siempre va a ser de esta forma. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí con XN? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a llamarle el caso A. Voy a llamar un caso B. ¿Sí? Por ejemplo, otra vez A vale 1. ¿Sí? Suponer que vale 1, pero ahora ¿cuánto vale? El alfa vale 10, tiene este. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar para n mayor o igual que ¿qué? Que 0. ¿Qué pasa cuando vale 0? Entonces, esto es negativo, perdón, esto es vale 0, esto vale 0. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale esto? ¿10 a la 0? Cuando esto vale 10 a la 2, ¿cuánto vale? Uh, Vamos a ponerle que vale 100. Cuando vale a la 3. ¿Me explico? Entonces vamos a hacerla en una escala mucho más adecuada. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Pues quedaría este así, luego quedaría uno así, luego quedaría otro así, luego quedaría otro así, luego quedaría otro así. ¿Sí me explico? ¿Todos? ¿Y qué valores voy teniendo? Pues en este caso sería ¿qué? Este de aquí, ¿qué valor sería? Pues si ya le ponemos aquí el A, de aquí ten este, ponemos A, ¿sí? Pues posiblemente este es A. ¿Este cuánto es A? A por 10 a la 2.
¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es A por 10 a la que, A la 3, A por 10 a la que, 4. y este es A por 10 a la que. Me sería así hasta N, ¿no? Y así nos vamos hasta el... Entonces, ¿esto hasta dónde empieza a subir? ¿Hasta dónde se va? ¿A dónde tiende esto? Esta secuencia va tendiendo ¿a dónde? Al Al infinito. infinito. Ajá. Al infinito, ¿sí? Ahora, cuando C, por ejemplo, tengo en mi secuencia X en este caso, pongo el 1 otra vez, ¿sí? Y ahora voy a poner que, por ejemplo, el A, bueno, vamos a ponerlos así como casos, ¿no? Este caso va a ser el qué, el 1, perdone, es que luego está este lápiz, si no lo pego muy bien y hace cosas. Este va a ser el 1, este va a ser el caso 2, y vamos a poner un caso 3. Cuando, por ejemplo, esto es punto 1. ¿Qué pasa cuando esto vale punto 1? Entonces, pues por acá todo vale 0, ¿no? ¿Y esto es para quién? Para n mayor o igual que 0. Cuando n vale 0, esto vale 1, entonces empezamos en dónde? En el 1, y ya tengo ahí mi qué, mi primer valor. Luego, cuando n vale 2, vale 1, es punto 1 por 1, pues me lo hace chiquito, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Cuando es punto 1 por punto 1 me da punto 0,1, entonces lo va a hacer más chiquito, ¿sí? Y lo va a empezar a hacer así más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿vale? Ahora, si a este le ponemos el valor de A, Profe, le comentan en el chat, mi compañero Alberto. las secuencias pueden hacer con número negativo, sí, joven. Nada más hay que, por ejemplo, ¿sí? Si este es negativa, ¿cómo quedaría? No, pues Abajo, sería ¿no? cuando este es 0. Cuando este es 0, ¿cuánto queda? -1. No, cuando este es 0, cuando n es igual 0. Es 1, entonces me queda el A. Queda el primero aquí, ¿no? Ese sería el A. Ahora, ¿qué pasa cuando este vale 1? ¿Cuánto queda? Pues me quedaría menos, ¿qué? Punto 1 de A. Ahora, ¿qué pasa cuando este se hace 2? Punto 1 por punto 1, ahora se hace para acá. ¿Y este sería qué? Punto 1 cuadrado de A. Cuando entran los negativos, estas se van a hacer alternantes. ¿Está claro? Por ejemplo, si esto es negativo, esto no va para arriba, sino esto va para abajo, ¿no? Si esto es positivo, va a quedar aquí, pero si es negativo, va para abajo. ¿Sí está claro? Bueno, y básicamente, pues es lo que tenemos aquí, una secuencia real exponencial. Esta es una secuencia real exponencial. ¿Vale? ¿Preguntas de esta lámina, jóvenes? No. No. Bueno. Entonces, a final de cuentas, aquí tengo, nos vamos acercando primeramente a los conceptos, ¿sí? A los conceptos, fíjense que esto, ¿sí? Va tendiendo a dónde? A 0. A 0. ¿Cuándo qué? O sea, x de n tiende a 0. ¿Cuándo qué? Cuando n tiene que a infinito. Esta xn tiende a dónde? A infinito, ¿sí? Si n qué? Tiende a infinito. Esta xn a dónde tiende? A, ¿sí? Si n tiende qué? A infinito. Bueno, estos son los preconceptos a que esto es inestable
esto es críticamente estable y esto es asintóticamente estable. Son los preconceptos, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Pues si ya lo vemos como un sistema, ¿sí? La salida del sistema pues tiende a uno infinito, otras tienden a cero, al punto de equilibrio, y otras permanecen constantes, ¿no? Igual ¿Vale? le comenta al compañero en el chat. Luego vamos a ver, dice profesor, pero ¿cómo se puede definir que son estables o no por la gráfica? No, después vamos a ver bien el concepto de estabilidad. Se puede ver de forma gráfica, pero para sistemas más complejos, sí, vamos a ver algunas técnicas para ver la estabilidad. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces vámonos para la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, entonces, si alfa, ¿sí? Está entre 0 y 1 y ya es positivo, entonces los valores de las secuencias son positivos y decrecientes cuando, ¿sí? N se incrementa. ¿Dónde vimos eso? En la pasada. En esta de aquí. Entonces, ¿sí? Ojo, ver, inciso, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si esto queda entre -1, ¿sí? Y ya es positivo, entonces los valores de la secuencia alternan en signo, pero también decrecen, es lo que platicábamos, ¿sí? La tengo aquí y la otra la voy a tener aquí, la otra la voy a tener aquí, la otra la voy a tener aquí, luego la voy a tener aquí, lo voy a tener aquí, lo voy a tener aquí y eventualmente van a llegar a cero, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿cómo puede ser? X de n es igual a ¿quién? A, ¿por qué? Por ejemplo, punto 1 de n. Entonces, en esta, ¿quién les da? Este es el A. Luego, de acá abajo, ¿quién es? Menos 0.1 de A y así sucesivamente. ¿Está claro? Ahora, si el valor absoluto de A es mayor que 1, ¿sí? Pues bien fácil, ¿no? Yo tengo una A y aquí le pongo el alfa, pues que valga 2. El valor n. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pues ¿cuánto vale A? 1. Aquí vale A, en el primero vale 1. Luego en el segundo, ¿cuánto vale? O sea, cuando n es igual con 0, ¿cuánto vale? A, ¿no? 2 a la 0, 1. Luego 2 a la 1 vale 2, entonces esto vale el doble. 2A. Cuando multiplicamos esto, digo, cuando es en 1, cuando nos vamos al 2, 2 por 2, ¿cuánto es? 4 por A. Ah, pues este vale el doble de este. Entonces ahora va a ser ¿qué? 4A. Y luego cuando venga el número 3, ¿cuánto vale el 3? 2 a la 3 es 8, pues es el doble de este y van creciendo y van creciendo. ¿Está claro? Sí. Esos son todos los casos que ya los platicamos aquí. Pueden tener los números negativos, sí. Lo único que va a hacer es si son negativos, pues van a cambiar, ¿sí? Y, o sea, si este es negativo, nada más hay que sacar el espejo de lo de positivo. Pero si esto llega a ser negativo, entonces hay que alternar, ¿sí? La secuencia. Este sería aquí, luego este para abajo, luego este para arriba o así sucesivamente. ¿Cierto o falso? Sí. Bueno. ¿Preguntas? No, Bueno, creo que no. Sí, todo bien. todo bien. Pues ahora vámonos a las secuencias exponenciales complejas. Estas están un poquito más, están un poquito más detalladas en el aspecto de que necesitamos lo
que vimos hace ratito. Y básicamente, si alfa es una ¿qué? Una exponencial compleja. Esta es una exponencial compleja, ¿sí? Y A también es una exponencial compleja. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ah, bueno, así, mi secuencia x de n es igual a ¿quién? A por alfa de n, pero yo sé que A, ¿cuánto vale? Por E, j de phi, ¿sí o no? Por alfa, pero ¿cuánto vale alfa? Ah, pues alfa es el valor absoluto de alfa. ¿Por qué? Por la exponencial compleja, ¿sí? De esta frecuencia. Todo esto evaluado en n. ¿Cierto o falso? Y esto es igual a ¿quién? Al valor absoluto de A por E a la J phi. ¿Por quién? Por alfa a la quién? A la n. Por E a la qué? J omega sub 0 n. Pero esto es igual a ¿quién? ¿Sí? Pues yo puedo sacar las magnitudes. Porque esto es una magnitud. ¿Sí se acuerdan? Que esto es magnitud o no. ¿Todos? ¿Dónde vimos eso? Y R es igual a ¿quién? ¿Sí lo ven? Entonces, esta de aquí es una magnitud. Entonces, saco las magnitudes. Ya las tengo las magnitudes aquí. ¿Por quién? Por estas dos, que es ¿quién? E a la ¿quién? A la J. ¿Por quién? Por phi. Por E a la ¿qué? J omega sub n. Y esto es igual a ¿quién? Ah, pues hay que arreglarlo a ¿por quién? Por alfa a la n. ¿Por quién? Pues vamos a poner primero la frecuencia multiplicada por el tiempo discreto, ¿sí? Más ¿por quién? Por E a la J phi. ¿Y esto es igual a quién? Pues ya, vamos a escribirlo como debería de ser. Pues todo esto es igual a quién? A la magnitud de A. ¿Por quién? Por la magnitud de quién? De alfa elevado a la n por E a la qué? A la J omega sub 0 n más phi, ¿sí o no? Pero todo esto es igual a quién? ¿Sí? A la magnitud de A por alfa, la magnitud de alfa elevado a la n por quién? Todo esto por quién? Por el coseno de quién? De omega sub 0 n más la fase más j seno qué? ¿De quién? De omega sub 0 n más phi, es decir, x de n. X de n es igual a quién? A por la magnitud de A por la magnitud de alfa elevado a la n. ¿Por quién? Por el coseno de omega sub 0 n más la fase más j, ¿sí? Seno de omega sub 0 n más phi. ¿Y qué es lo que podemos observar de esto? Pues básicamente que esta es la ¿qué? La fase. ¿Esta quién es? No sabemos que ya es la frecuencia. Es una frecuencia, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esto de aquí, ¿quién es? Pues una magnitud, ¿sí? Y esta parte de aquí, ¿quién es? Esta parte de aquí, ¿qué es? Vimos números complejos. Bueno, dime. Esta parte de aquí, ¿quién es? Es la parte real. Y este de acá es la parte imaginaria. Entonces, esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria de su secuencia exponencial compleja. Y esto de aquí sí es una secuencia que es, pues es una señal que y es con el tipo de señales que trabajan o que trabajamos en todo nuestro curso de procesamiento digital.
de adquisición de señales, ¿no? ¿Se acuerdan que se repetían las señales? ¿Por qué? ¿Por qué se llegan a repetir las señales? O sea, cuando ustedes hacen un muestreo, cuando están muestrando una señal y obtienen pues la señal discreta, aunque ustedes no lo quieran creer, dependiendo, puede repetirse o no. O sea, pueden construirse copias de la misma señal en el momento que nosotros estemos muestreando. Se pueden generar una infinidad de copias de la señal original. Y eso, ¿de quién depende? Pues básicamente depende de la frecuencia, ¿no? Y en pocas palabras, si depende de la frecuencia, ¿de quién depende todo eso? Pues del periodo de muestreo. ¿Está claro? Sí, nada más es cuestión de repasarlo un poquito más, pero sí. Como dicen los niños de kinder. ¿Is it clear? ¿No? Ok, bueno. Entonces vamos a ver que esta secuencia pues varía respecto a n. N es un entero, ¿sí? Básicamente. Sí, dígame. Creo que a mis compañeros no le quedó claro lo último. Pues estamos usando aquí la identidad de Euler, ¿no? Que dice E a la J, teta es igual a ¿quién? Al coseno de teta más J seno de teta, ¿sí o no? Esta parte de aquí es la identidad de Euler. Es el Euler, la identidad, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos todo esto. Pues imagínense que todo esto es teta. Entonces tiene que ser coseno de teta, el coseno de teta, ¿sí? Más el seno de teta. ¿Sí quedó claro, joven? Sí, es lo del círculo complejo. En pocas palabras nos dice el compañero Enoch, ¿vale? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, este joven Alberto Sánchez Fuentes, ¿sí está claro? Bueno, entonces, en el momento que nosotros hacemos, vamos a poner aquí la nota. Nosotros cuando tenemos el tiempo t, pues normalmente hacemos la cuantificación o hacemos el muestreo. ¿Cuál es el que está en segundos? ¿Esta n o esta t mayúscula? La T mayúscula. La T mayúscula es la que está en segundos, microsegundos o lo que sea. Este sí tiene unidades. La que no tiene unidades es la n, porque la n es un número adimensional y es un entero. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces ahí podemos dejar esa nota, ¿sí? En este caso una nota allí para que lo chequen. Y esto viene porque notemos que esta secuencia, esta señal discreta, pues varía con respecto a n, que es un entero sin dimensión, ¿sí? Entonces, notemos que omega sub 0 es la frecuencia, ¿sí? Ya sabemos que es la frecuencia senoidal compleja o exponencial compleja y phi es la fase. Ojo, ¿sí? Para ser congruentes con, ¿sí? Las señales o las notaciones en tiempo continuo, la frecuencia normalmente, la frecuencia en que se mide, en tiempo continuo, ¿en qué se mide la frecuencia? Pues se mide en radianes sobre segundo. En tiempo continuo, ¿sí o no? Pero en tiempo discreto, ¿cómo las vamos a qué? A medir, Punto, ¿no? Radianes por muestra. Tengo la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Y este es radianes sobre muestra. Y este va a ser en el caso discreto. ¿Vale? Ahora bien, ¿sí? Si la señal, la secuencia real exponencial se representa así, ¿cómo
puedo entonces representar una secuencia exponencial compleja. ¿Quién me dice? ¿Dónde se van a representar? ¿O cómo se representan? Señorita Dulce Jacqueline Rodríguez, ¿dónde podemos representar eso? Joven Alan Baena, ¿dónde podemos representar eso? Joven Lomelí Gutiérrez. Señorita Montserrat, buenas tardes. ¿Alguna idea de dónde vamos a representar eso? Buenas tardes, profe. No Buenas tengo tardes, señorita. No tiene idea. Bueno, señorita Nicole, usted, a ver, no me defraude. Yo sé que usted sí se pone las pilas y son las del conejito. Se me acabaron las pilas, profe. Ah, bueno, No tengo idea. no tiene idea. Bueno, si este es real exponencial, ¿este qué eje es? ¿Qué eje es este? Pues es el real, ¿no? Entonces, si tengo una secuencia exponencial compleja, ¿dónde se van a representar? En el imaginario. Pues en el eje imaginario con su parte real y su parte imaginaria. O sea, todo esto, ¿sí? Este tipo de secuencias, ¿sí? Se van a empezar a representar en el, ¿sí? Plano complejo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el primer comentario, ¿sí? En este caso, esta secuencia, ¿cómo es? Fíjense, aquí cuánto tengo. Aquí tengo 0. Aquí, si lo veo en radianes, ¿cuánto tengo? Pi medios. Y luego cuando viene acá, ¿qué tengo? Pi, Pi. Y luego viene para acá y tengo ¿qué? 3 Pi pi medios, medios. ¿Y este es cuánto? 2 pi. 2 pi, Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a 2 pi? Se repite todo. Entonces, esta señal es igual a E, a A, ¿por quién? Por E, ¿a la quién? A la J omega 0 por N. ¿Por quién? Por E a la quién? E a la J 2 pi N. ¿Sí o no? Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué valor tengo en 2 pi? 0. 0, ¿no? ¿Cuánto es E a la 0? ¿Qué pasa cuando N empieza a tener valores? ¿Sí? Pues esta secuencia se va a empezar a repetir y, ¿sí? No vamos a saber qué secuencia es la que está empalmada una con la otra. ¿Me explico? ¿Sí está claro? ¿Van a estar como juntas? Se van a empalmar. Como si fuera como un... Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, imagínense, en el tiempo N1 me da esta. ¿Sí? En el tiempo N2 me vuelve a dar la otra. En el tiempo N3 me vuelve a dar la otra. ¿Sí? Tengo varias, ¿no?
En el eje real, pues me empiezan a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Pero aquí empiezan a qué? Y luego vuelve a quedar, y luego vuelve a quedar. Y ahí se queda, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la conclusión a esta discusión es, en general, las secuencias exponenciales complejas con frecuencias de este tipo. Todo esto es una frecuencia, a final de cuentas. Sí, es una frecuencia. ¿Sí? Donde R es un entero, ¿sí? Pues podemos, R puede ser también otra vez, R puede ser ¿quién? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Son indistinguibles unas de otras. Y por ejemplo, esas señales no las podemos encontrar o para qué las ocupamos. En este caso, cuando se están empalmando, cuando son imaginarias, por así decirlo. Lo que hacen, esto surge cuando ustedes, o sea, que tengan estas señales repetidas, surge cuando se hace de procesamiento, digo, la adquisición de una señal discreta, ¿no? O sea, por ejemplo, de un sistema, de una señal analógica como tal, usted la empieza a muestrear, posiblemente va a muestrear copias. ¿Me explico? Va a encontrar muchas copias, ¿sí? De la misma de la misma señal. ¿Cuáles necesita? ¿Todas las copias o una? Una, ¿no? Pues solamente una. Entonces ahí necesito aplicar las técnicas de filtrado. ¿Qué voy a filtrar? ¿Las frecuencias bajas o las frecuencias altas? Ahí es cuando empiezo a ser filtrado. Eso es lo que vieron en el procesamiento digital de señales. Hay que filtrar, ¿sí? Las demás copias. ¿Para qué ocupo las demás copias? No, no me sirve para nada. Esas copias son un resultado de quién? Del proceso de qué? Del muestreo, de la adquisición de los datos. Sí, es una consecuencia de muestrear una señal que me voy a llevar un montón de copias de la misma señal. Y lo único que necesito es, ¿sí? Filtrar la señal original con respecto a todas sus copias. Y esa es la parte del procesamiento digital de señales. ¿Sí quedó claro, joven, Enoch? Sí. ¿Vale? Ya más o menos me imaginaba algo, creo que así. ¿Sí ya llevó su curso de adquisición y procesamiento digital de señales? Bueno, no lo vi como tal así, pero sí tenía más o menos una idea de que es cuando se ocupa para filtrar las señales, ¿no? Cuando se están, pues sí, pues nada más quites una, no me sirven copias de. Pues no, no quiero las copias. Ahora, otra cosa muy chistosa y muy que aparece normalmente, ¿sí? Imagínese que una señal analógica, ¿sí? Tiene una frecuencia dentro de la misma señal mucho más grande que la frecuencia de muestreo. ¿Cómo van a salir las copias? ¿Se imagina? Incompletas, ¿no? O incompletas, en pocas palabras, van a salir deformadas. Y en el momento, o sea, la misma señal digital más todas las copias van a salir deformadas o incompletas o va a haber ahí una combinación rara de todo eso. Es algo que hay un traslape, ¿no? De la misma señal. En el momento que lo filtre, ¿qué va a filtrar? ¿La señal original o una señal modificada o incompleta? En este caso la original. Pero vienen deformada, porque una es copia de las otras. O sea, si la señal como tal
¿sí? O sea, si la señal como tal, esta señal de acá, sí, esta señal de acá posee algo de alta frecuencia, no sé, hay unos cambios muy bruscos, ¿sí? Pero el muestrador ideal, pues nada más alcanza esto y alcanza a muestrar esto que estoy teniendo. No estoy captando esta información, entonces mi señal muestreada me va a salir aquí incompleta o deformada. En el momento que quiera regresar, ¿sí? De discreto a continuo, no me voy a llevar la misma información. Y la original y las copias pues son las mismas. Entonces cuando aplique mi filtrado, ¿qué es lo que estoy filtrando? Pues básicamente mi señal, ¿sí? O sea, con la que voy a trabajar es una señal degenerada, ¿sí? Porque la señal analógica llevaba una frecuencia, ¿sí? Mucha más alta que el muestrador ideal. ¿Me explico? Sí, 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 entonces básicamente estaríamos como que agarrando la señal como con ruido, la incompleta, ¿no? En este caso, Deformada, no es con formada. ruido, es deformada, ¿sí? ¿Me explico? Y eso lo que es, ese es el teorema de Nyquist-Shannon, ¿sí? Ese es vamos a decir que ese es, como le dicen, la coronación, ¿sí? De su curso de procesamiento digital de señales. Mostrar cuál es el teorema de Nyquist-Shannon, que te dice que si vas a muestrear una señal, ¿sí? Debes de al menos muestrear, ¿sí? Esa señal con el doble, ¿sí? De la frecuencia más alta de la señal analógica en tiempo continuo para que no tengas deformación en tu señal de datos muestreal. Y tus copias, ¿sí? Todas sean iguales, pero no deformadas. Ok, ok, ok. ¿Vale? Todos. Joven Isael Mesa García. Qué loco, ¿no? Joven Aarón García, preguntas. No, profe. ¿Vale? Francisco Gámez, preguntas. Estimado joven Miguel Ángel Bien, Santomena. profesor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. Bueno. Señorita Nicole, No, profe, todo bien. ¿ya cargaron las pilas? Sí, ya iban. Ahí van. Bueno. Sí. Cárguelas, una por una, porque si las carga todas tarda más tiempo. Bueno. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, vamos a considerar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vamos a considerar esta señal, ¿sí? Esta señal, pues básicamente es una señal cosenoidal, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo es mi frecuencia? Como la habíamos platicado, ¿no? ¿Cómo es esta frecuencia? ¿Un desfase? No, el desfase está aquí. ¿Perdón? Sí, fíjense. Esta frecuencia es una frecuencia no exponencial compleja. Y la conclusión fue que cuando tenemos frecuencias de este tipo, donde R es un entero, ¿sí? Entonces, las señales que se van generando, las secuencias de números que se van generando, son indistinguibles una con respecto a la otra. ¿Me explico? O sea, X0, X1, ¿sí? X2, ¿sí? ¿Hasta dónde? Pues X a dónde? De infinito, todas son como la misma, ¿sí? Son la misma. Entonces, ¿cómo puedo distinguir una con respecto al otro? No puedo. Entonces, vuelvo a tener una señal de este tipo. ¿Cómo es la frecuencia? Esta frecuencia, ¿cómo es?
de lo que habíamos dicho anteriormente, es de este tipo. Entonces, lo que quiere decir es que esta señal, ¿cómo es? ¿Sí o no? Es periódica. O sea, se está repitiendo. ¿Sí? Entonces, la conclusión es, cuando consideremos secuencias de este tipo o de este tipo, normalmente vamos a considerar las frecuencias en un intervalo de 2pi. ¿Vale? Nada más. ¿Por qué? Porque se van a repetir, entonces nada más tenemos que considerar las frecuencias de dónde a dónde. Hasta 2pi. Esto es menos 1, 0, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es lo que, pues bueno, empezamos aquí, este 0, ¿sí? Y luego me voy para acá, llegamos aquí a ¿cuánto? A pi medios, y luego vamos hasta acá. Otra vez, ¿cuántos tenemos pi? Luego de aquí para acá, ¿cuánto tenemos? 3 pi medios, y luego viene de acá para acá, y llegamos a ¿dónde? A 2 pi. ¿Es necesario que vuelva a considerar acá arriba? ¿Cuál sería? Porque este es 4 pi medios, luego ¿qué seguiría? 5 ¿qué? Pi medios, ¿no? Y así sucesivamente. No, no hay problema. Solamente basta con considerar que los intervalos de dónde a dónde. Por ejemplo, de 0, este 0 sí lo checo y empiezo aquí y hasta dónde llego. Hasta 2pi. Hasta 2 pi, pero va a ser como abierto. O, ¿sí? O, como dice la otra, ¿sí? Como dice la otra, ¿sí? Que empiece de menos pi. ¿Quién es menos pi? Este es menos pi. Si empiezo desde aquí, o sea, lo agarro de aquí y me voy todo para acá. ¿Hasta dónde? A menos 2pi. ¿No? Hasta pi, ¿no? Pero abierto. Ya, pi abiertos. Ah, bueno, este lo marca cerrado y este lo marca abierto. ¿Sí me explico? Este lo está marcando ¿cómo? Bueno, vamos a ponerlo este aquí. Lo está marcando abierto, ¿no? Vamos, ay, perdón. Vamos a cerrarlo. Este sí lo está marcando abierto. Y me lo llevo hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos? A pi, ¿no? A pi. O sea, van a considerar esta o esta, nada más. No vamos a considerar otras frecuencias mayores. ¿A cuánto? A 2pi. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nada más va a ser repetición de la misma secuencia. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, sí, pues encontramos con la parte de periodicidad. Básicamente este concepto de periodicidad, sí, o de una señal periódica, básicamente es una de las diferencias más grandes que existen entre las señales exponenciales complejas senoidales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Básicamente en tiempo continuo, ustedes saben que una señal senoidal y una señal exponencial compleja son periódicas en el tiempo con periodo igual a 2pi dividido por la frecuencia. ¿Cierto o falso? Me va a Sí. decir por ahí uno de los jóvenes, profe, what are you talking about? ¿No? ¿Qué quiere decir? En tiempo continuo, una señal senoidal y una exponencial compleja son periódicas en el tiempo con periodo igual a 2pi dividido por la frecuencia. Por ejemplo, y esto ya lo vimos, por eso les digo, es importante que revisen sus ¿qué? Sus apuntes. X de t es igual a ¿quién? Al coseno, ¿sí? ¿De quién? De omega t, ¿vale? Por ejemplo. ¿Cuánto vale omega? Esto es igual a cuánto? A 2 pi ¿qué? Sobre t, ¿no?
¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el periodo? 2pi dividido por la frecuencia. Está. ¿Sí? En tiempo, una señal senoidal y una señal exponencial compleja son periódicas en el tiempo con el periodo. Esta es una señal periódica, ¿cierto o falso? Y más si este le ponen el 0. ¿Esta es periódica o no es periódica? ¿Esta señal de acá es periódica o no es periódica? ¿Sí? ¿Cuál es su periodo de este? ¿Cuál es el periodo de ambas? Pues 2pi sobre omega. Se repiten, ¿sí? En ese periodo, ¿no? O sea, son periódicas en el tiempo. ¿En cuál? Pues en este tiempo con periodo de este tipo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues aquí nada más pongan la t, esta t, y cuánto vale coseno de 2pi. ¿Y cuál es el coseno de 2pi? Pues otra vez es el 0. O sea, se empiezan a ¿qué? A repetir, ¿no? Pues así. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es lo que pasa en las señales continuas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tiempo discreto? ¿Sí? Pues en el tiempo discreto, ¿sí? Decimos que una secuencia periódica es una secuencia para la cual, ¿sí? Pasa esto para todo valor de n. Acuérdense que n es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Donde el periodo n, ¿sí? Es necesariamente un entero. Este debe ser un entero. Por ejemplo, si la condición de periodicidad la vamos a evaluar en esta función, ¿sí? Pues nada más hay que evaluar la n por n más n. Entonces me queda que esto de aquí es igual a esto más esto, ¿sí? Para que esto sea periódico, ¿cuánto debe de valer esto? Pues básicamente omega sub 0 por n debe ser igual a 2pi por k. ¿Por qué? Porque lo volvemos a repetir en el círculo. ¿Dónde empieza a ver? ¿Dónde son periódicas? Pues en 2pi, ¿sí? ¿Cuántas veces lo puede hacer? Pues k veces. K puede ser desde 0. Si k es igual con 0, ¿cuánto vale esto? 0. 0, entonces estoy aquí. Ahora, si k vale 1, ¿cuánto vale? Le di una vuelta, entonces estoy aquí. Si k vale igual con 2, ¿qué pasa? Son 4pi, 1 y 2. Siempre voy a caer aquí, ¿sí? Entonces, el periodo, esto, para que sea periódica, esta debe de caer aquí. ¿Está claro? O sea, la condición para que esta señal sea periódica es que la frecuencia, ¿sí? Multiplicado por n, que es necesariamente tiene que ser un entero, tiene que ser igual a ¿quién? A 2pi k, o que n sea igual a 2pi por k sobre la frecuencia, ¿sí? En este caso, pues es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, ahora si consideramos esta, ¿sí? Esta exponencial compleja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo evalúo esta exponencial compleja, pues me estoy dando cuenta, ¿sí? Que esto solamente es válido si otra vez omega sub n es igual a 2pi por k, ¿sí? Me explico, cuando entre esto, ¿sí? Pero una pregunta, ¿siempre sucederá esto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque n, ¿sí? Normalmente puede ser 2pi sobre k y esta de aquí, esta frecuencia de aquí, dependiendo del valor, pues me puede tumbar este 2, ¿no? ¿Qué pasa si esta frecuencia de aquí es igual a 2? ¿Cómo me queda esto? ¿Cuánto tengo aquí? ¿Cuánto quedaría? Y K. Pi
Y ahí se va a repetir. No, ya. Por No, ya no ejemplo, ya no se repite. Cuando K vale 0, vale 0. Ahí sí se repite. Cuando K vale 1, ¿se repite? No, no se repite. Cuando K vale 2, pues sí se va a repetir. Entonces ahí no se van a repetir. Y en este caso, dependiendo del valor de esto, estas o esta de acá arriba también, ¿sí? Perdone, esta y esta pueden o no ser periódicas, que es lo que define. Sin en cambio, en el tiempo continuo, pues estas señales sí son periódicas, porque no depende el valor de quién, de la frecuencia, ¿sí? Pues nosotros lo vemos que sí funciona. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Pues porque se elimina con esta, ¿no? Pero en este caso, sí, pues es muy distinta porque son exponenciales. Aquí no puedo eliminar una con respecto a la otra. ¿Sí está claro? Posiblemente en esta sí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Cuando meta esta n aquí, ¿sí? O esta n aquí, se elimina esta frecuencia con esta frecuencia. Puede ser que sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo? No se va a cumplir eso. ¿Preguntas? ¿Todo clarito como el agua del canal? Pues por ahora sí, pero igual como dicen, nada más checando los apuntes. Bueno, pues vamos a continuar con lo que sigue. Bueno, porque ya vamos a empezar a, ¿sí? Voy a platicar unas características de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Normalmente en tiempo continuo, esto lo vimos esto lo trabajan en ingeniería de control y en muchas materias, también el modelado de sistemas y muchísimas cosas. Sí, un sistema, ecuaciones diferenciales sobre todo, también se ve esto, modelado para, ¿cómo se llama? Matemáticas para ingeniería 2, ¿sí? Pero bueno, básicamente, si yo tengo un sistema y considero que es un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿sí? Cuando yo le aplique una señal de entrada, mi salida va a ser representada mediante esta que se llama como integral de ¿qué? Es una integral de convolución, ¿sí? ¿Por qué obtengo esta integral de convolución? No voy a entrar mucho en detalle, ¿sí? Pero básicamente las características de todos los sistemas lineales e invariantes en el tiempo es que debe ser lineal. ¿Qué quiere decir? Si la respuesta de salida de una combinación lineal de entradas, ¿qué quiere decir? Pues por ejemplo que yo tengo que U de t es igual a quién? A alfa, por 1 de t más beta por U2 de t, ¿sí? Es igual, ¿sí? Es la misma combinación lineal de las respuestas de salida debido a entradas individuales. Es decir, por ejemplo, yo pongo aquí 1 de t, ¿sí? Entonces aquí tengo que y1 de t, ¿sí? Aquí pongo después u sub 2 de t, entonces me va a dar un y2 de t. Y cuando agarro una combinación lineal de todas estas, pues me da que, ¿sí? Pues básicamente esto. De aquí. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo que primero ponga esta, encuentre la señal, después ponga esta, encuentre su señal, y al final sume esta señal, y básicamente va a ser la misma señal que haya puesto si la pongo, que si la pongo como una combinación lineal de estas entradas individuales. Si eso sucede, el sistema es lineal, ¿vale? Y ese es el teorema de superposición. ¿Está claro? ¿Preguntas con eso? Básicamente eso lo vimos ¿dónde? Aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Es una señal. Luego pongo la otra señal. Luego pongo la otra señal y luego calculo la otra señal. ¿Sí? Luego sumo todas, ¿sí? Y es la señal de esta secuencia.
¿Me explico? Si puedo realizar eso, el sistema es lineal. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, esta señal discreta, esta representación de señal discreta, ¿de qué tipo es? Lineal. Es un sistema lineal. ¿Vale? La invariancia en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de invariancia en el tiempo? Ah, bueno, el concepto de invariancia en el tiempo me está diciendo, sí, básicamente que si yo aquí a esta señal, ¿sí? Le pongo un escalón unitario a esta entrada, a este sistema LTI, le pongo un escalón unitario, ¿sí? Por ejemplo, sí, UDT. Entonces, ¿qué salida tengo acá? No sé. Viene aquí, empieza en 0 y me hace una M de este tipo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si por ejemplo, yo aquí se lo aplico en 1, o sea, UDT menos 1. La misma señal, pero ahora va a estar retrasada en el tiempo. ¿Qué me va a dar acá? Pues bueno, la misma señal, pero ¿cómo? Retrasado en el tiempo. O sea, no le importa lo que le ponga hoy, mañana o dentro de 5 meses, la respuesta va a ser la misma. Y causal, ¿sí? Pues que la respuesta depende a lo mucho, ¿sí? A lo mucho, o sea, esta respuesta a por lo mucho puede depender de entradas presentes. O sea, la salida presente a lo mucho puede depender, ¿sí? De una señal presente, ¿sí? Pero nunca de señales futuras. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces tenemos que esta respuesta la podemos ver, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una sumatoria continua, ¿sí? De las entradas, ¿sí? Son las entradas, ¿sí? Retrasadas en el tiempo y ponderadas. Y esto es lo que es la integral de convolución. Normalmente para no trabajar con esto le aplican la transforma de Laplace y queda como y de s. ¿Por qué? Por g de s. ¿Por qué? Por u de s. ¿Y a esto le llaman qué? ¿Función de qué? De transferencia. Ahora bien, si yo conozco este sistema, o sea, g de t, y conozco la entrada, pues obvio que puedo conocer la salida. Si yo sé quién es el sistema y quién es la entrada, pues ya puedo caracterizar la salida mediante esta integral de convolución. ¿Vale? Bueno, ¿para qué platiqué esto? ¿Quién me dice? ¿O para qué tocamos este tema que ustedes ya lo saben? Porque ahora, ¿qué necesito? La señal, ¿no? Vamos a trabajar con la señal. ¿Qué necesito? Bueno, las señales de entrada, ¿no? Que vamos a estar manejando. Necesito la función de transferencia discreta. Ya lo que necesito es encontrar este sistema. Necesito encontrar esta salida. Esta es en tiempo continuo, ya lo sé. Ahorita ya definí cuál es esta señal de entrada. Sí, esta señal de entrada la necesito y es x de n. Ya la definí, ¿cuál es? Es esta. Esta es mi señal discreta. ¿Qué necesito ahora? Encontrar cuál es el sistema. ¿Cómo encuentro el sistema? Con la función de transferencia discreta. Necesito quién. La función de transferencia discreta. Pero ¿cómo voy a encontrar la función de transferencia discreta? Ah, pues encontrando el equivalente discreto de la integral de convolución. Y esa se llama ¿qué? Sumatoria
de convolución, que básicamente, sí, pues vamos a ver qué es, como bien lo dice por ahí alguno de sus compañeros, la definición de la transformada Z. Jóvenes, un placer atenderlos. Denle una repasadita a todo esto porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios? Sí. Señorita Esmeralda Negrete González.